Gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy guay. Mirad qué pelos llevo, tío. Mirad qué pelos llevo, por Dios. Pero bueno, os traigo un vídeo muy guay porque no sé quién es Satoshi Nakamoto, gente. ¿Sabéis quién es Satoshi Nakamoto? A mí me suena Nakamura, el jugador del español, la verdad. Pero vamos a ver quién es. Nos lo va a explicar detrás del enigma, ya sabéis. En la descripción tenéis el vídeo de este señor, donde podéis ver los vídeos tan currados que se hace. Vamos a ver, vamos a ver. Octubre de 2008. En apenas un Octubre. mes, Lehman Brothers, uno de los gigantes de Wall Street, se derrumba bajo el ¿Cómo? peso de la deuda. El Congreso de Estados Unidos aprueba un rescate de más de 700.000 millones de dólares para evitar el colapso total del sistema financiero. Millones de familias pierden sus casas, sus ahorros, su confianza. En ese mismo momento circula un documento de apenas 9 páginas, enviado a una pequeña lista de correo de criptógrafos. Su título, Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares. Nadie lo sabe todavía, pero ese texto encierra una idea capaz de desafiar a bancos, gobiernos y a todo lo que entendemos como dinero. Vamos, a todos los que llevan el poder de todo el sistema, básicamente. 3 meses después, el 3 de enero de 2009, se mina el primer bloque de la red, el bloque Génesis, la primera piedra de un nuevo sistema financiero. Dentro lleva grabado un mensaje. The Times, 3 de enero de 2009, canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Quien lo escribe firma con un nombre que nadie conoce, Satoshi Nakamoto. No sabemos quién es, dónde está, ni siquiera si es una persona o varias. Lo único cierto es que ha puesto en marcha un sistema que sobrevive sin él. No concede entrevistas, no aparece en público, no deja pruebas de su identidad. Solo queda el rastro de sus correos, sus mensajes en foros y alrededor de 1 millón de bitcoins que no se han movido desde 2000. ¿Qué cojones? A ver, espera, que hay demasiados números, ¿eh? 100.000 millones. Madre mía, tú. 2009, una fortuna de decenas de miles de millones de dólares. Durante más de 15 años, periodistas, investigadores y curiosos siguen cada pista. Analizan palabras, horarios, fragmentos de código, se señalan sospechosos. Porque Satoshi Nakamoto no solo crea Bitcoin, también crea un misterio, un mito. Y ese mito hoy vale más que el oro. Ah, es el creador del Bitcoin. Esta es la historia de la mayor incógnita de la era digital. Este es el misterio de Satoshi Nakamoto. En el documento, Satoshi explica un sistema de dinero electrónico entre personas, El creador del Bitcoin, este tío. sin bancos, sin intermediarios, sin necesidad de confiar en nadie. Satoshi propone una red pública donde los usuarios validan las transacciones mediante un método que llama prueba de trabajo. Cada bloque de datos confirma las operaciones anteriores y crea una cadena que no se puede modificar, una cadena de bloques. Es la primera vez que alguien describe una forma práctica de dinero digital realmente descentralizado. El mensaje pasa casi desapercibido, solo unos pocos expertos responden al correo. Entre ellos hay nombres que ya habían intentado crear algo parecido antes: Wei Dai, creador de B-Money, y Nick Szabo, autor de BitGold. Satoshi menciona a Dai directamente en su documento y lo cita como una de sus referencias. También contacta con él por correo para hablar del proyecto. Satoshi también se comunica con otro programador, Hal Finney. Finney es un veterano del movimiento cypherpunk, defensores de la privacidad y la libertad digital. Es uno de los primeros en responder al mensaje original y se interesa por el proyecto desde el principio. Espérate. Libertad digital. Es uno de los primeros en responder. Un nuevo sistema de dinero electrónico PAP de código abierto llamado Bitcoin. Completamente descentralizado, sin H partes, confiable y sin un servidor central. Incluye todo el código fuente. Hostia. Responder al mensaje original y se interesa por el proyecto desde el principio. Empieza a colaborar, revisa el código y hace Hostia. pruebas con Satoshi. En enero de 2009, Satoshi publica la primera versión del programa de Bitcoin. Es la versión 0.1. El código se sube a SourceForge, una plataforma pública para desarrolladores. Ese mismo mes, Satoshi ejecuta el programa por primera vez. La red Bitcoin se inicia oficialmente. El primer bloque se mina el 3 de enero de 2009. Para minar Bitcoin, los mineros usan ordenadores. Estos ordenadores se encargan de resolver problemas matemáticos muy complejos, y el primero que consiga resolver uno gana el derecho de añadir un nuevo bloque a la cadena de bloques, blockchain. Como recompensa por su esfuerzo, el sistema automáticamente le entrega una cantidad de bitcoins nuevos. Así es como se crean los bitcoins, no los emite un banco, sino la propia red, como premio a quienes la mantienen funcionando. La blockchain o cadena de bloques es el registro público donde se guardan todas las transacciones que se hacen con bitcoin desde el primer día. Cada bloque contiene una lista de Yo busqué cómo minar bitcoins. A ver, hoy en día se supone que no es tan rentable, pero es muy complicado, ¿eh? O sea, puede ser un método de negocio guay, pero es complicado. Tienes que comprar básicamente esto, tío, no PCs como tal, sino con tener lo básico
ya serviría una habitación bien climatizada y demás. de transacciones. Por ejemplo, A le envía 0,5 bitcoins a B y está enlazado con el bloque anterior mediante un código criptográfico. De esta forma, cada bloque depende del anterior, creando una cadena continua y segura. Lo importante es que nadie puede modificar un bloque sin alterar todos los demás, algo prácticamente imposible. Por eso, la blockchain es considerada una tecnología incorruptible y transparente. Cualquier persona puede verla, pero nadie puede falsificarla. Y el bloque Génesis. Ese primer bloque genera una recompensa de 50 bitcoins, pero nadie puede gastarlos. Están bloqueados para siempre. Satoshi lo diseña así a propósito, como una forma de dejar constancia del origen del sistema. A partir de ese instante, la red Bitcoin está viva. Cada ordenador que ejecuta el programa comprueba las operaciones. Cada bloque que se mina refuerza la cadena. El sistema empieza a funcionar sin que nadie pueda pararlo. Te imagínate las primeras personas que hicieron esto, tío, hoy en día. Hostia, es que serán multitrillonarios. Los primeros usuarios se comunican directamente con Satoshi, le hacen preguntas, le proponen mejoras y le informan de fallos. Bitcoin funciona exactamente como él había prometido. Satoshi nunca pide dinero, nunca busca atención. Solo quiere que la gente pruebe el sistema y entienda cómo funciona. Bitcoin deja de ser una idea teórica y pasa a ser una realidad. El 12 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto hace la primera transacción de Bitcoin. Envía 10 Bitcoins a Hal Finney. Finney acaba de descargar el programa y se convierte en el primer usuario externo de la red. Esa operación confirma que el sistema funciona. Dos ordenadores intercambian valor sin pasar por ningún banco, sin intermediarios y sin fronteras. El dinero digital es real. Hal Finney lleva años trabajando con criptografía. Cuando lee el documento de Satoshi lo comprende al instante. Es una revolución. La relación entre ambos es puramente técnica. Satoshi envía mensajes, Finney contesta. Hablan sobre errores, sobre bloques, sobre mejoras. Todo por correo electrónico. En esos días, O sea, me dices que nunca se vieron las caras. O sea, Satoshi es como una persona que no se sabe quién es, ¿no? Hoy en día tampoco, o sea, rarísimo. la red Bitcoin apenas tiene unos pocos nodos. Satoshi mina bloques desde su ordenador personal. Cada bloque genera 50 bitcoins que aún no tienen valor real. No existen mercados, no hay compradores ni vendedores. Pero poco a poco la comunidad empieza a crecer. Programadores, criptógrafos y curiosos descargan el programa y se unen a la red. Satoshi crea un foro llamado Bitcoin Talk. Ahí publica actualizaciones, responde preguntas y debate sobre los principios del proyecto. En sus escritos se notan detalles curiosos. A veces usa palabras con ortografía británica, como color o favor. En otras ocasiones deja dos espacios después de cada punto, una costumbre típica de quienes aprendieron a escribir con máquina de escribir. Son pequeños gestos, pero para muchos investigadores son pistas. Algunos creen que Satoshi es británico o que ha vivido en Reino Unido. O sabrá inglés y ya está. Alrededor de Bitcoin se forma un pequeño grupo de colaboradores que creen en la idea y quieren mejorarla. Entre ellos están figuras como Gavin Anderson, Mike Hearn o Yasuo Haniech. Todos trabajan de forma Madre mía, ni puñetera idea. voluntaria. Todos comparten la misma visión, que el dinero deje de depender de los bancos. En mayo de 2010 ocurre uno de los momentos más simbólicos de la historia de Bitcoin. Un programador llamado Yasuo Haniech compra 2 pizzas por 10.000 Bitcoins. Es la primera transacción comercial. ¿Qué cojones? Hostia, 10.000 bro, espérate, porque esto hay que verlo, Esto hay que verlo, 10.000 bitcoins a euros, ¿vale? Hoy en día, ¿vale? 63. Muy 63.000. Hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años, o sea, en 2016 o así, unos 500 pavos. Pero si esa persona lo ha dejado durante 10 años y lo ha vendido justo en este momento, 90.000. Dios, tú. Esa persona. Buah, buah, buah. No, es una locura. conocida con esta moneda. A día de hoy, ese pago equivaldría a cientos de millones de euros. En ese No, el 100 de millones no, que yo he buscado y se supone que son 70.000. Está mal. Está mal. Vamos a preguntar al ChatGPT. 10.000 bitcoins. ¿Cuántos euros son? A ver qué dice, ¿eh? A ver. Mira, pues serían aproximadamente. A ver. 10.000 bitcoins en euros. Cambia el precio.
Un Bitcoin, claro, un Bitcoin son 650 millones. Hostia, tú, la persona que a la que le vendió la pizza, o sea, la que vendió la pizza y este pagó con 10.000 bitcoins, se ha guardado la pasta, me cago en todo. Hostia, puta. Es una locura, es una locura. momento, un Bitcoin vale menos de una milésima de dólar. Pero a medida que el sistema empieza a consolidarse y la red Segundo crece, menos. también lo hace el interés. Nuevos usuarios descubren Bitcoin. Los medios empiezan a hablar del proyecto y el precio comienza a moverse. Lo que antes era un experimento entre programadores empieza a convertirse en algo mucho mayor. Bitcoin comienza a salir de los foros y a entrar en el mundo real. Y sin que nadie lo perciba todavía, el creador del sistema que hizo todo posible empieza a mostrar señales de que su papel está llegando a su fin. Los mensajes de Satoshi tienen horarios de publicación que también hablan por sí solos. El programador suizo Stefan Thomas recopila las horas exactas en las que Satoshi envía correos y escribe en foros. El resultado muestra un patrón claro. Entre las 5 y las 11 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich, Satoshi no escribe nada, nunca. Eso sitúa su actividad entre Europa Occidental y la costa este de Estados Unidos. El inglés británico refuerza la idea de que puede estar en Reino Unido, Irlanda o algún país del entorno europeo. Otros creen que podría ser estadounidense pero con formación británica. El código también habla. Satoshi programa Bitcoin en C++, un lenguaje potente y complejo. Utiliza la llamada Hungarian Notation para nombrar variables, una técnica popular en los años 90, sobre todo entre los desarrolladores que trabajaban con productos de Microsoft. Este tío puede estar en Inglaterra o Reino Unido. O sea, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, por ahí, ¿no? También usa la convención de nombrar las clases con la letra C mayúscula al principio, una práctica habitual en los sistemas de aquella época. Es el trabajo de alguien con una base sólida, probablemente con más de 20 años de experiencia en programación. Si escribe ese código en 2008 y lleva al menos 2 décadas programando, su edad ronda los 40 o 50 años en ese momento. Hoy debería tener unos 60. A medida que Bitcoin crece, también crece la curiosidad por su creador. El nombre de Satoshi Nakamoto empieza a circular fuera de los foros. Periodistas, expertos y aficionados buscan respuestas, y las primeras teorías aparecen enseguida. Las miradas se dirigen hacia Wayback y Nick Szabo. Wayback es el creador de B-Money, un sistema de dinero digital propuesto en 1998. En su idea ya describe una red descentralizada, sin bancos, donde las transacciones se validan mediante criptografía. 10 años después, Satoshi contacta con él antes que con nadie para hablar del proyecto. Eso llama la atención de la comunidad. Algunos piensan que Satoshi es en realidad Wei Dai usando un seudónimo, pero él lo niega. Dice que solo intercambió correos con Satoshi y que no tiene nada que ver con la creación de Bitcoin. El segundo nombre es Nick Szabo. Szabo es un programador y criptógrafo Es que no van a decirlo. Es que la incógnita hace que sea más importante todavía, ¿sabes? estadounidense. En 2005 publica una idea llamada BitGold, considerada la antecesora directa de Bitcoin. El concepto es casi idéntico. Sí, es casi. Y el nombre es casi idéntico también. Resolver problemas matemáticos para crear una moneda digital descentralizada. Pero no, Nick Szabo no es Satoshi. Aunque su idea de BitGold se parece mucho, nunca ha habido pruebas reales que lo vincularan. Su forma de escribir y programar es distinta, y él mismo siempre ha dicho que no es el creador de Bitcoin. Pero a finales de 2010, algo empieza a cambiar. Satoshi deja de participar tanto en los foros. Sus mensajes se vuelven cada vez menos frecuentes. El creador de Bitcoin, que hasta hace poco respondía a todos los correos y revisaba el código línea por línea, empieza a desaparecer del día a día del proyecto. En ese momento, la red ya funciona con estabilidad. Cada vez hay más usuarios, más programadores y más atención mediática. Bitcoin empieza a salir del anonimato. Satoshi lo ve y toma una decisión. Cede el control. Entrega el acceso del código fuente a Gavin Andersen, uno de los desarrolladores más activos y respetados del grupo. También le da la clave de alertas, una herramienta que permite enviar mensajes globales a toda la red en caso de emergencia. Gavin asume el liderazgo técnico del proyecto. Satoshi confía en él. Después de eso, Satoshi participa cada vez menos. Envía su último fragmento de código, deja un par de comentarios técnicos en el foro y se aparta poco a poco. Ya no responde preguntas. Que tampoco quería ser conocido, ¿no? El tío. Porque eso hace que te busquen y que al final te encuentren. Ya no entra en los debates. El 23 de abril de 2011 llega su último correo. Me he dedicado a otras cosas. Bitcoin está en buenas manos con Gavin Pero es este tío, Satoshi. Al final. y con todos. Ese es el final. Después de ese mensaje, Satoshi Nakamoto desaparece. No vuelve a escribir, no vuelve a publicar, no vuelve a contactar con nadie. Durante las semanas siguientes, los desarrolladores continúan trabajando. El proyecto avanza, la red crece. Sus perfiles y las direcciones de Bitcoin inactivos. Pronto otro nombre aparece en la investigación, Hal Finney, el primer usuario de Bitcoin aparte de Satoshi. El hombre que recibe la primera transacción, 10 Bitcoins. Finney es un programador brillante y una figura muy respetada entre los cypherpunks. Trabaja durante años en sistemas de seguridad y criptografía avanzada. El periodista Andy Greenberg de Forbes decide investigarlo. Greenberg contacta con Finney, revisa sus correos con Satoshi y encarga un análisis lingüístico profesional a la empresa Yuolan Associates.
El estilo de escritura de Finney es el más parecido al de Satoshi entre todos los candidatos analizados hasta ese momento. Las semejanzas son claras, tan claras que algunos piensan que Finney podría ser el verdadero autor. Pero después de revisar la cadena de bloques, se confirma que Finney recibió realmente los 10 bitcoins de Satoshi, conserva los correos originales y su historia encaja perfectamente. Hal Finney colabora, ayuda y demuestra que no es el creador. En 2011, el periodista Adam Penenberg encuentra una pista. 3 hombres, Neil Ray, Vladimir Oxman y Charles Bray, registran una patente en 2008 con la frase "computationally impractical to reverse", la misma que aparece en el documento original de Bitcoin. 3 días después, registran el dominio bitcoin.org, el mismo dominio que usará más tarde Satoshi. Cuando los periodistas los contactan, los 3 niegan cualquier relación con Bitcoin. Hostia, puede ser que fuesen más de una persona, ¿no? Que estamos hablando de que Satoshi puede ser una sola persona y podían ser aquí 3 o 4, un grupo incluso, ¿sabes? Si se hayan puesto ese nombre, ¿no? Dicen que es solo una coincidencia, y no se vuelve a saber nada más de ellos. En 2013, el Coincidencia que te pongas justamente el nombre de la moneda. informático Ted Nelson propone otra teoría. Asegura que Satoshi podría ser Shinichi Mochizuki, un matemático japonés conocido por sus trabajos en teoría de números. Su argumento se basa en el nivel técnico del documento y en el uso de referencias matemáticas avanzadas. Mochizuki lo niega enseguida y se desvincula totalmente del tema. La prensa empieza a publicar nombres sin parar: Vice, Wired, The Guardian. Algunos mencionan a Gavin Anderson, el desarrollador al que Satoshi deja el control del proyecto. Otros señalan a Jed McCaleb, fundador de MTGOX, o incluso a agencias gubernamentales. En los foros también aparece el nombre de Dustin Trammell, un experto en seguridad informática que reconoce haber sido de los primeros en usar Bitcoin, pero niega cualquier vínculo con Satoshi. Incluso un grupo de matemáticos israelíes intenta relacionar a Satoshi con Ross Ulbricht, creador de Silk Road, basándose en el análisis de las transacciones de la red. Nada encaja, nada se prueba. Durante esos primeros años, cada pista parece convincente, cada teoría parece tener sentido, pero ninguna se mantiene. En total, Satoshi contiene cerca de 1 millón de bitcoins. A precios actuales, eso equivale a más de 60.000 millones de dólares. Es una de las mayores fortunas del mundo. Y aún así, nadie la toca. Ni una sola transacción, ni un solo movimiento desde 2009. Las direcciones siguen vigilándose Hostia puta, tío. O sea, ese dinero está ahí sin más. Ya está. Y un día puede ser que valga 1 euro. todos los días. Cualquier transferencia desde una de ellas sería noticia mundial. Pero nunca ocurre. El dinero sigue ahí, inmóvil, dormido. ¿Decidió no gastar sus monedas por principios, por ética, por precaución? ¿O simplemente ya no puede hacerlo? ¿Sigue Satoshi vivo? Marzo de 2014. El mundo por fin ha encontrado a Satoshi Nakamoto. La revista Newsweek publica una portada explosiva. Hemos encontrado a Satoshi Nakamoto. La autora es la periodista Leah McGrath Goodman. Su investigación apunta a un hombre real, un ingeniero jubilado que vive en California. Su nombre completo, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Goodman afirma haber resuelto el mayor enigma de Internet. Describe a Dorian como un hombre reservado, inteligente y con experiencia en proyectos de defensa militar. Tiene estudios en física y una carrera en ingeniería informática. Y lo más llamativo, su nombre legal es exactamente el mismo que el del misterioso creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. En la entrevista, Goodman le pregunta directamente por Bitcoin, y él responde: "No estoy involucrado en eso. Bitcoin está en buenas manos". Una frase idéntica para... La frase idéntica del tío, ¿no? De la persona, tío, del creador. Madre mía. Y bueno, relacionan que puede ser este, ¿no? Relacionan que podría ser. Palabra por palabra a la que el verdadero Satoshi había enviado a Gavin Anderson 3 años antes. Dorian Nakamoto se convierte en el rostro del misterio más famoso del mundo, pero algo no encaja. Pocas horas después, Dorian concede una entrevista más larga. Asegura que no tiene nada que ver con Bitcoin, que nunca había oído hablar del proyecto, que ni siquiera sabía lo que era hasta que los periodistas llamaron a su puerta. Dice que entendió mal la pregunta, que pensó que se referían a su antiguo trabajo en defensa. Ese mismo día, mientras los medios siguen hablando de Dorian, ocurre algo aún más sorprendente. En el foro de la fundación P2P aparece un mensaje firmado por el verdadero Satoshi Nakamoto. Dice de forma breve y directa: "No soy Dorian Nakamoto". El verdadero creador de Bitcoin, desaparecido desde 2011, reaparece... Hostia, y vuelve, chaval. Madre mía, tú. Y en plan, dijo, no soy ese tal, y ya está. Aparece solo para negar su identidad. Después vuelve a desaparecer. Nadie sabe desde dónde escribió. Nadie entiende cómo consiguió acceder a su antigua cuenta. Solo queda ese mensaje, y nada más. El caso Dorian Nakamoto se derrumba en cuestión de horas. Años después, en 2015, Bitcoin ya es un éxito mundial. Miles de personas lo usan, su precio crece, y los medios empiezan a hablar de él como el dinero del futuro. Sin embargo, ese éxito trae un gran problema. La red no puede procesar tantas transacciones a la vez. El principal reto pasa a ser cómo escalar Bitcoin, es decir, cómo hacerlo capaz de manejar más usuarios y más operaciones por segundo sin perder seguridad. Hay que recordar que cada bloque de la blockchain de Bitcoin tiene un tamaño máximo de 1 megabyte. Dentro de ese megabyte se almacenan todas las transacciones pendientes de ser confirmadas. Cuando la red era pequeña, ese límite no suponía ningún problema. Pero en 2015, con miles de usuarios activos, los bloques comenzaron a llenarse.
Eso provocaba retrasos en las confirmaciones y comisiones cada vez más altas, ya que los usuarios competían por incluir sus transacciones en el siguiente bloque. La solución más lógica parecía sencilla. Que vuelva el Nakamoto este. Que vuelva y lo solucione él, ¿no? Claro. O sea, la solución que se me ocurre a mí, ¿eh? Que vuelva el Nakamoto. Aumentar el tamaño de los bloques. Y eso fue exactamente lo que propuso Gavin Anderson. Gavin apoyaba la idea de un hard fork, es decir, una actualización del software que modificaría las reglas de la red y crearía una nueva versión de Bitcoin con bloques más grandes. Esta propuesta se conoció como Bitcoin XT, y en ella se planteaba ampliar el tamaño de los bloques de 1 MB a 8 MB, un cambio que permitiría procesar muchas más transacciones por segundo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Un grupo de desarrolladores, respaldados por una empresa llamada Blockstream, se oponía firmemente a cambiar el tamaño del bloque. Blockstream era una compañía recién creada, financiada con capital de riesgo, que tenía como objetivo desarrollar soluciones fuera de la cadena, como la red Lightning, que permitía hacer transacciones más rápidas sin modificar el tamaño del bloque principal. Su idea era mantener los bloques pequeños y desarrollar productos y servicios alrededor de Bitcoin para obtener beneficios. Y recuerda este nombre, Blockstream, porque más adelante volverá a ser importante. Gavin Anderson, al darse cuenta de que el debate se estaba volviendo más político que técnico, decidió lanzar una propuesta de mejora formal, conocida como BIP 101. Su intención era clara: recuperar el espíritu original del proyecto y devolver el control a los mineros y a la comunidad, no a un grupo reducido de desarrolladores o empresas. Para que su propuesta fuera aceptada, necesitaba que al menos el 75% de los mineros, es decir, de los ordenadores que mantenían la red, adoptaran su versión del software. Pero pronto la tensión aumentó. El CEO de Blockstream respondió públicamente con una advertencia sobre la seguridad de Bitcoin XT, sugiriendo que usar esa versión podría ser peligroso. Aquello marcó el inicio de una de las mayores divisiones en la historia de Bitcoin. O sea, al final lo que hicieron es privatizar esto también. Lo privatizaron y que ganasen unos pocos más dinero que otros, ¿no? Entiendo yo, ¿no? El Blockstream este que fuese el máximo exponente. Cuando se publicó el BIP 101, la comunidad se llenó de debates. Había una gran sensación de urgencia. Los mineros debían decidir qué versión apoyar, pero necesitaban información para hacerlo. Naturalmente se dirigieron a los dos principales espacios de discusión sobre Bitcoin, Bitcoin Talk y el subreddit RBitcoin. Y fue ahí cuando ocurrió algo muy extraño. Los moderadores del foro principal comenzaron a prohibir toda discusión sobre Bitcoin XT. No se permitía siquiera mencionar la propuesta, los mensajes se borraban y los usuarios eran expulsados. Era una situación absurda. Se estaba pidiendo a la comunidad votar sobre una actualización crucial, pero al mismo tiempo se estaba censurando cualquier intento de debatirla. El problema era que Bitcoin Talk y RBitcoin pertenecían a la misma persona, alguien que según varios testimonios tenía vínculos financieros con Blockstream. Más tarde se filtró una conversación privada en la que uno de los moderadores justificaba su decisión con estas palabras: la forma en la que gestionamos nuestro foro es coherente con nuestra filosofía de propiedad privada. Es un sitio web centralizado y tengo total libertad para administrarlo como quiera, sin ninguna obligación ética de permitir libertad total de expresión. Lo irónico es que años antes, esos mismos moderadores defendían lo contrario, que los foros de Bitcoin debían ser espacios libres, abiertos y Es que el dinero al final es lo que hace. transparentes, donde cualquiera pudiera debatir ideas y contribuir al conocimiento colectivo. Finalmente, el Bitcoin XT no alcanzó el 75% de apoyo necesario, y la propuesta fue descartada. El parche se retiró y el proyecto se disolvió poco a poco. Y por primera vez quedó claro que Bitcoin ya no era solo un experimento tecnológico, era un sistema con intereses económicos, políticos y corporativos en juego, y el control de su desarrollo se había vuelto un asunto de poder. En diciembre de 2015, Internet vuelve a estallar. Dos medios publican algo que promete resolver el misterio de una vez por todas. Wired y Gizmodo aseguran haber encontrado al hombre detrás del seudónimo Donald Trump. Satoshi Nakamoto. Su nombre, Craig Steven Wright, un empresario y experto en informática australiano. El artículo de Wired afirma que Wright es Satoshi. Publican correos y documentos filtrados que prueban que Wright y su socio fallecido, David Kleiman, crearon Bitcoin juntos. Craig Wright aparece en público como un hombre enigmático, con una historia llena de lagunas. En los documentos filtrados se le atribuyen frases que sugieren que él es el autor del documento original de Bitcoin. Incluso se muestran correos con Kleiman en los que hablan de nuestra invención. Y entonces, el 9 de diciembre de 2015, apenas unas horas después de las publicaciones, la Policía Federal Australiana registra la casa y las oficinas de Craig Wright. Los periodistas se amontonan frente a su casa. Las imágenes dan la vuelta al mundo. El supuesto creador de Bitcoin allanado por la policía. Durante los siguientes meses, Craig Wright desaparece. No concede entrevistas, no da explicaciones. El 2 de mayo de 2016, Wright publica un mensaje en su blog personal: "Soy Satoshi". Hostias. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Al final lo encontraron, tú. O sea, encontraron al tío y se fue detenido. ¿Por qué? Asegura tener pruebas criptográficas. Dice que puede firmar un mensaje usando una de las claves privadas originales de Bitcoin, las mismas que Satoshi utilizó en 2009. Afirma que su historia está respaldada por dos figuras respetadas del ecosistema, John Matonis y Gavin Anderson. Incluso difunde un vídeo en el que se le ve firmando digitalmente un texto. Aparentemente es la prueba definitiva.
Cuando Gavin salió públicamente, dijo que creía que Craig Wright era Satoshi, porque se había reunido con él en Londres y su forma de ser coincidía con la de la persona con la que hablaba en 2010. Craig mostró una clave privada vinculada al primer bloque minado de Bitcoin, lo que le permitió demostrar que tenía acceso a esa clave. Pero en cuanto Gavin nombró a Craig Wright como Satoshi, el equipo de Bitcoin Core le revocó su acceso de confirmación. Da la sensación de que no querían ni ver las pruebas, porque ya sabían perfectamente quién era Satoshi. Cuando Bitcoin XT fracasó, ya no había razón para seguir ocultándose. Pero algo no encaja. Los expertos analizan las supuestas pruebas y encuentran fechas alteradas, metadatos modificados, fragmentos copiados. Todo es un montaje. La redada es por orden de la agencia tributaria. Buscan pruebas de evasión fiscal, no de criptomonedas. La situación se descontrola. Wright borra las publicaciones de su blog, desactiva sus cuentas, y el 5 de mayo de 2016 escribe su último mensaje. Lo siento, pensaba poder volver a la luz. Pero me rompí. Pasan los años y Bitcoin ya forma parte del sistema financiero mundial. Su Pero al final es Satoshi o no, tío, está rayando. valor se dispara, los gobiernos lo regulan y las empresas lo empiezan a adoptar. Pero, ¿quién es Satoshi Nakamoto? ¿Quién es? ¿Quién es? Coño. En octubre de 2024, HBO estrena un nuevo documental. Plantea una nueva hipótesis, una teoría que vuelve a reavivar el misterio. El documental sugiere que el verdadero Satoshi Nakamoto podría ser Peter Todd, un desarrollador canadiense conocido en el mundo de las criptomonedas. En 2010, Peter Todd corrige un mensaje técnico de Satoshi en un foro público. Poco después, Satoshi desaparece. Y años más tarde, Todd reaparece en la comunidad, esta vez como desarrollador activo. Esto abre la posibilidad de que Todd participara en el proyecto desde el principio, pero bajo otro nombre. Hay fechas que coinciden, publicaciones similares y parecidos en los patrones de comunicación. Pero cuando se sientan frente a Peter Todd, la respuesta es otra. Todd se ríe. Dice que todo eso no tiene sentido. Afirma que no tuvo ningún contacto con Bitcoin hasta 2014. Y lo deja claro en cámara. Es una locura. Eres creativo, pero das con teorías muy raras. La misma sensación que han dejado todas las teorías anteriores. Coincidencias que parecen importantes, pero que nunca prueban nada. En su tramo final, Hovak reúne los testimonios de figuras clave del mundo cripto. Adam Back reflexiona sobre el poder del anonimato. Bueno, HBO siempre hace documentales que, al parecer, son extraños, cuanto menos. Se han hecho un documental de un tío que supuestamente podría ser el creador, el Satoshi, y obviamente, pues, no. En fin, es que HBO. Roger Ver recuerda cómo Bitcoin cambió su vida, y todos coinciden en lo mismo. Nadie sabe quién fue Satoshi Nakamoto, ni siquiera los que estuvieron allí desde el principio. Pero en mayo de 2025 algo cambia. El medio especializado Blockworks vuelve a revisar las pistas más antiguas. Su punto de partida es un detalle que siempre ha estado ahí, pero que pocos habían examinado a fondo. La fecha de nacimiento que Satoshi escribió en su perfil público, 5 de abril de 1975. A primera vista parece una fecha cualquiera, pero para los expertos no lo es. El 5 de abril de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firma la Orden Ejecutiva 6102, que obliga a los estadounidenses a entregar su oro al gobierno. En 1975, esa ley se anula y los ciudadanos recuperan el derecho a poseer oro. Satoshi elige esa fecha exacta, una manera de decir que Bitcoin es el nuevo oro, libre del control estatal. Pero el artículo va más allá. Satoshi Nakamoto vive en la red, pero no deja huellas. No hay fotos, no hay registros, no hay metadatos personales, nada. Blockworks lo describe como un fantasma digital. Un hombre que envió dinero en efectivo por correo postal para registrar el dominio bitcoin.org, eligiendo una empresa que destruía los datos de sus clientes. Un hombre que usaba Tor y otras herramientas de anonimato para ocultar su identidad, que siempre se comunicaba mediante correos temporales, y que cuando decidió desaparecer, lo hizo sin dejar ni un solo rastro. En un mundo donde cada clic se guarda y cada mensaje queda registrado para siempre, la falta total de información sobre Satoshi es lo más desconcertante de todo. Nada indica quién es, dónde vive o incluso si sigue vivo. Que eso es lo más fuerte, es seguirá vivo. Lo raro. Pero si queremos descubrir su identidad, tenemos que volver al origen. Los documentos técnicos que usó para crear el white paper de Bitcoin. Básicamente hay dos ideas principales que inspiraron a Satoshi. Por un lado, la propuesta de B-Money, que describe la idea de un sistema de contabilidad digital distribuido, lo que hoy conocemos como la cadena de bloques. Y por otro lado, el sistema de pruebas de trabajo, conocido como Hashcash, que es la base del proceso de minería y de la verificación de transacciones. ¿Y quién inventó Hashcash? El director ejecutivo de Blockstream, Adam Back. Adam fue mencionado por Satoshi en su primer correo electrónico conocido, enviado a Wei Dai, el creador de B-Money. En ese mensaje, Satoshi decía lo siguiente: estaba muy interesado en leer tu página sobre B-Money. Estoy preparando la publicación de un artículo que amplía tus ideas y propone un sistema completamente funcional. Utiliza un mecanismo de Proof of Work inspirado en Hashcash. Me gustaría citar tu trabajo. ¿Podrías confirmarme la fecha original de publicación de B-Money para incluirla correctamente en la referencia? El correo incluía una referencia a hashcash.org, el sitio web de Adam Back. Y eso es interesante, porque implica que Satoshi ya estaba en contacto con él. O sea, este tío ya lo conocía. Vale. Sin embargo, no hay constancia de ningún intercambio de correos entre Satoshi y Adam. Eso es raro, porque tenemos correspondencia entre Satoshi y prácticamente todos los demás colaboradores, menos con él. Y cuando le han preguntado directamente, Adam siempre ha dicho que eliminó o destruyó cualquier prueba.
La propuesta de B-Money pasó casi desapercibida en su día. Apenas se discutió en la lista de correo de criptografía. Hubo solo 9 hilos y 2 de ellos trataban sobre enlaces rotos. Era un documento tan poco conocido que el único que realmente escribió sobre él fue Adam Back. Hostia, este es Satoshi. Wei Dai fue quien creó B-Money, pero fue Adam quien lo copió en la lista de correo y pidió comentarios. En ese intercambio, Adam explicó básicamente todo el concepto. B-Money sería un sistema de dinero digital basado en una contabilidad distribuida, relacionado directamente con Hashcash. El anonimato derivaría del uso de seudónimos, y la creación de valor se lograría quemando tiempo de CPU, tal como se hace en Hashcash. Adam tiene un doctorado en sistemas informáticos distribuidos, justo el tipo de conocimiento necesario para construir una red descentralizada como Bitcoin. El código de Bitcoin fue escrito en C++, y Adam domina ese lenguaje a la perfección. Hay que recordar que Satoshi Nakamoto no solo fue un programador, sino un inventor, creó una nueva tecnología desde cero, y Adam Back encaja perfectamente en ese perfil. De hecho, durante años presentó varias patentes cada año, hasta abril de 2005, y luego de repente desapareció. No volvió a publicar nada ni a aparecer en ninguna lista de correo hasta marzo de 2010, justo un año después del lanzamiento de Bitcoin. Pero mira lo que pasa alrededor de 2007, justo cuando Satoshi empieza a trabajar en Bitcoin. Si entras en la página de Wikipedia de Adam Back que él mismo editó, verás que actualizó su información para incluir su interés por la privacidad y el dinero electrónico. Curiosamente, justo en la época en la que Satoshi comenzaba a desarrollar Bitcoin. Hostias. Si miramos más de cerca el estilo Madre mía, tú. Esto es una rayada y al final no será él. de escritura de Satoshi coincide con el de Adam. Satoshi escribía en inglés británico, siempre con doble espacio después de cada punto, y Adam Back en sus textos antiguos también lo hace. Ambos son británicos, ambos usan esa misma forma de escribir. Y si recuerdas, Satoshi dejó un mensaje político en el bloque Génesis de Bitcoin, una referencia directa al titular del periódico The Times del Reino Unido. Y adivina qué, Adam Back también es conocido por dejar mensajes políticos en su código, y además creció en Londres, donde se distribuía The Times. Otra coincidencia es que Satoshi no tenía grandes conocimientos de diseño web. Recibió ayuda para crear los primeros foros de Bitcoin de parte de un usuario O sea, este hombre. llamado Marty Malmi. Pero si ves la primera versión de Bitcoin.org diseñada por Satoshi, es increíblemente minimalista. Ahora compara eso con el sitio web de Hashcash.org, la página de Adam Back. El diseño es casi idéntico, simple, funcional, sin adornos. Además, Satoshi admiraba a Hal Finney. ¿Y sabes quién más lo admiraba? Adam Back. Y hay algo más curioso. Blockstream, la empresa que cofundó, Hostias. recibió más de 100 millones de dólares en financiación para impulsar el desarrollo de Bitcoin. Pero Adam nunca ha escrito ni una sola línea de código para Bitcoin Core. Entonces, ¿cómo es posible que esos inversores confiaran tanto en él y en su equipo para desarrollar algo en lo que nunca habían trabajado directamente? O bien son los inversores más ingenuos del mundo, o saben algo que nosotros no. Adam se unió finalmente a los foros de Bitcoin el 17 de abril de 2013. Hombre. Es un buen negocio si te dice, yo soy el creador del Bitcoin. Compras. Casualmente, ese mismo día se O publicó sea, la gente invertiría 100%. un artículo titulado La merecida fortuna de Satoshi Nakamoto, donde se revelaba por primera vez la cantidad estimada de bitcoins que poseía Satoshi. En su primer mensaje en el foro simplemente empezó dando órdenes y corrigiendo información técnica en la wiki de Bitcoin. Pocos días después, alguien compartió el artículo sobre la fortuna de Satoshi, y Adam respondió: bueno, eso es un desafortunado error de privacidad. Casualmente pensé que ya había solucionado algunos problemas similares en Hashcash para Satoshi. Ahora quizá pueda vender parte de sus bitcoins de forma privada a través de un abogado y un banco suizo. De todos modos, no os preocupéis, seguramente podrá vivir con unos cuantos millones de dinero digital mientras se arregla este asunto. Lo más extraño de todo es que Adam mencionó una corrección de error en la minería de Bitcoin que no aparece en ningún registro público de cambios de 2010. ¿Cómo podría saber eso alguien que supuestamente acababa de llegar al foro? Pero, ¿es realmente Adam Back Satoshi Nakamoto? No, tampoco. Primero, Adam no ¿Te imaginas? aparece en ningún registro del desarrollo original de Bitcoin. En el propio libro blanco, Satoshi cita a Hashcash, el inventor de Adam, como una inspiración, algo que no tendría mucho sentido si él mismo fuera su autor. Además, hay una gran diferencia en la forma de escribir. Satoshi usaba un inglés muy formal, tranquilo y casi académico. Adam, en cambio, siempre escribía de forma más directa, técnica y a veces incluso con cierto tono autoritario. Solo con leer sus mensajes ya se nota que son dos personalidades distintas. Adam no apareció en la comunidad de Bitcoin hasta 2013, 2 años después de que Satoshi desapareciera. Si realmente hubiera sido él, ¿por qué esperar tanto para unirse al debate? Durante esos años, Bitcoin vivió sus momentos más críticos, y Satoshi, si siguiera involucrado, habría estado presente, pero Adam no lo estuvo. Y aunque su primer mensaje suene sospechoso, esa frase sobre haber arreglado problemas para Satoshi podría ser simplemente una forma de hablar, una manera de referirse a Hashcash, a su propio sistema. Por último, el propio Adam siempre ha negado ser Satoshi. En todas sus entrevistas Bueno, es que yo creo que eso todo el mundo lo va a negar. lo ha O sea, el mismo Satoshi lo negaría. dejado claro. Admiro a Satoshi, su trabajo fue brillante, pero yo no he tenido nada que ver con la creación de Bitcoin más allá de haber desarrollado Hashcash años antes. Así que sí, hay coincidencias, hay frases extrañas, hay teorías, pero no hay pruebas sólidas. Lo más probable es que Adam Back fuera una pieza clave en la historia, pero no el propio Satoshi Nakamoto.
Porque si realmente hubiera sido él, tendría que haber hecho todo perfecto. Eliminar cada rastro digital, cambiar completamente su forma de escribir, desaparecer durante años sin cometer un solo error, y nunca, jamás mover ni un solo Bitcoin de los millones que minó. Y la pregunta es, ¿realmente alguien es capaz de hacer eso? A partir de ahí surge una nueva teoría. Quizás Satoshi no fuera una persona, sino un grupo. El experto en ciberseguridad Dan ¿Y si eran todos en conjunto? Kaminsky, uno de los primeros en analizar el código de Bitcoin, lo resume en una frase. Satoshi es un genio, o un grupo de personas. Muchos comparten esa idea. El nivel técnico del código, su precisión matemática y la velocidad de desarrollo son tan altos que cuesta creer que un solo individuo lo hiciera todo. Pero si Satoshi es un grupo, ¿cómo es posible que ninguno haya hablado? ¿Cómo es posible que durante más de 15 años nadie haya filtrado una prueba, un correo o un fragmento del código original? La respuesta sigue siendo la misma: silencio. Sea una persona o un grupo, la huella es la misma, mínima, precisa, inalcanzable. Satoshi Nakamoto sigue siendo un nombre sin rostro, un creador que desaparece justo cuando el mundo empieza a mirar. Y de alguna manera, esa ausencia se convierte en su mayor logro. Bitcoin ya no es solo una idea, es una realidad. Hoy se utiliza en más de 190 países, mueve cientos de miles de millones de dólares al año y está integrado en bancos, empresas y gobiernos. Lo que comenzó con un documento anónimo en 2008 ahora forma parte del sistema financiero mundial. Y lo más sorprendente es que todo sigue funcionando sin la persona que lo creó. Satoshi Nakamoto logró lo que nadie había conseguido antes, que la confianza no dependa de una persona, sino del código. Pero mientras todo eso ocurre, las direcciones atribuidas a Satoshi Nakamoto permanecen intactas. Esa fortuna dormida se ha convertido en parte del mito. Pero no sucede, ni una sola moneda, 0 movimientos desde 2009. Ese Algún día necesitará la pasta. Lo sacará de ahí. silencio sigue siendo la prueba más poderosa de todas. Porque al marcharse demuestra que Bitcoin no necesita un líder, ni una figura que lo dirija. Bitcoin sigue creciendo, y su creador sigue en silencio. Un silencio que ya no suena vacío. Suena intencionado, como si fuera su última lección, que el poder real no está en ser visto, sino en crear algo que siga existiendo sin ti. Hostia, tú. Octubre. No sé qué veis vosotros. Yo creo que era un grupo. Era un grupo. Yo pienso que era un grupo, en verdad. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, dejadme en los comentarios, dejad un like y suscribiros. Chao.